vengo representando pues, tanto a Fundación Triángulo, que trabaja un poco el tema de la igualdad independientemente de la orientación sexual o de la identidad sexual o de género, y a Dialogases, que entre sus principales objetivos está la educación sexual. Entonces, en este marco quería trabajar 4 cuestiones rápidamente. Por un lado, hablar un poquitín de definiciones y normativa. Por otro lado, hablar de la perspectiva internacional de la situación de personas con diversidad de orientación sexual y de género. Por otro lado, hablar brevemente de la cooperación internacional que ha llevado a cabo Fundación Triángulo. Y por último, algunas cosas que estamos trabajando como Fundación Triángulo en Castilla y León en estas líneas para hacer una comparativa un poco general. En primer lugar, quería destacar la idea de que dentro de la salud sexual, que visteis esta mañana un poco la definición de la Organización Mundial de la Salud, recordar que aquí no se hace mención explícita precisamente de la orientación sexual o de la identidad sexual o de género, cosa que sería muy interesante, y que además aquí ya empezamos a hablar del tema de la coerción, algo que va a ser, como habéis visto el ejemplo de Irán, una norma en multitud de países. Y en cuanto a la salud reproductiva, y dejar claro también esa diferencia, remarcarla, que una cosa es trabajar la salud sexual y otra la reproductiva, tener claros varias cuestiones. Por un lado, pues que la salud reproductiva quita peso a los hombres en muchas ocasiones, porque parece que hace referencia solo a las mujeres, cuando la reproducción, y ya lo comentabais esta mañana, aunque sea algo de las mujeres, las parejas también tienen algo que ver, y eso muchas veces se deja todo el peso y se quita esa responsabilidad a los hombres. Y entonces otra cuestión es también el tema de los derechos reproductivos, que muchas veces parece que prevalecen sobre los sexuales. Los sexuales, como hemos visto, también son muy importantes. Esta mañana también veías la ley de 2006 que se cambió. Parece que solo tenía que ver con el aborto, y no, eran muchas más cosas. Y dentro de esas muchas más cosas, que al final con ese debate con el aborto, que ha tenido cambios en la legislación este año, cambios mínimos, pero que parece que ha mutilado todo el tema de la salud sexual y reproductiva, destacar que en esa estrategia nacional, que no se está implementando por lo que os comento, también se resalta en España la atención a la salud sexual de grupos más vulnerables, entre los que están las personas LGBT, hombres y mujeres transexuales, personas con VIH positivo, etc. Y en cuanto a la salud reproductiva, habla esa estrategia de impulsar un cambio en los valores sociales en torno a la maternidad y a la paternidad, con lo cual enlazamos con la idea del cambio de los roles de género que están ahí, pero no se tratan. Entonces, la Estrategia Nacional de Salud Española tiene esto aprobado, pero no se está implementando. Además, bueno, pues recordar que sabéis que hubo unos objetivos de desarrollo del milenio que han caducado, entre comillas, este año, y se han pasado a desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible. En ellos, simplemente recordar que se trabajaba la igualdad de género, que parece que en los objetivos de desarrollo sostenible se va a hacer más hincapié realmente en lo que es la igualdad de género, en lo que conlleva muchos aspectos, porque los objetivos del milenio en realidad se quedaban enfocados solamente en el tema de la educación, y ahora tiene una perspectiva más amplia, pero una vez más también quedan fuera todo lo que tenga que ver con la orientación sexual o la identidad sexual o de género. Lo único es remarcar que en la estrategia de género y desarrollo en España de la cooperación internacional, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sí que habla en esa estrategia AGE, Género en Desarrollo, de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos a la hora de implementar proyectos de cooperación en otros países, que también es interesante tener esto en cuenta. De aquí pasamos a ver un poco brevemente cómo está la situación en el mundo, pero como esto es un... a ver si puedo pasar al anterior... no, me he ido, espera. Antes de meterme con esto, quería dejar claro también otra cuestión. Esta mañana también hablabais de la importancia de una educación sexual, y aquí remarcar 2 cuestiones. Por supuesto que también como Fundación Triángulo y como Dialogases creemos que es fundamental una educación sexual, pero sí que queremos remarcar que esa educación sexual ha de ser integral, es decir, no basada solamente en lo que tradicionalmente parece que vemos dentro de la educación sexual, que es hablar de la reproducción y hablar de las infecciones de transmisión genital. Y decimos infecciones de transmisión genital y no de transmisión sexual porque la sexualidad entendemos que es un conjunto. Nosotros somos personas sexuadas, entonces nos dividimos por los sexos, y las enfermedades o las infecciones se transmiten por los genitales.
Es una pequeña diferencia. Pero bueno, la cuestión es tener claro que la educación sexual debe ser integral en ese sentido de no... Parece que cuando se habla de sexo o de sexualidad siempre se habla de la parte negativa, de que hay que tener mucho cuidado, de la protección. No, la sexualidad debe ser, como veíamos en la definición de la Organización Mundial de la Salud, algo más amplio y que permita la libertad de todas las personas, que hemos visto en el caso de Irán, que es dentro de poco y nada. De aquí pasamos a esa perspectiva internacional. Este mapa que podéis ver aquí está remarcado dentro de esta idea de derecho a la igualdad sexual, que es otra parte de los derechos sexuales y reproductivos internacionales. Este mapa, como decía, pertenece a la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales que hay en el mundo, la ILGA. Entonces lo que hace la ILGA es cada año reflejar en un mapa y con un informe bastante exhaustivo cuál es la situación legal en diferentes países del mundo. Brevemente, simplemente por los colorines, podéis ver que la situación más compleja se da tanto en los países árabes, los países musulmanes, perdón, como en gran parte del mundo africano, pero sin despistarnos de la situación de Rusia. Rusia ha sufrido una involución política bastante importante, es decir, ahora mismo, desde hace pocos años, se persigue a las personas homosexuales o transexuales y de hecho hay campañas contra ellos, queda bastante, salió en los medios hace como 2 años, una cosa así, pero empieza a ser invisibilizado. Sin embargo, están matando a la gente por su condición sexual y esto es una realidad que, ya digo, permanece invisibilizada porque Rusia forma parte de alguna manera de Europa y parece que eso solo puede ocurrir en países muy lejanos. Pues no, está pasando aquí al lado y, como digo, e insisto, es un tema que se invisibiliza bastante. No es una persecución de Estado, entre comillas, porque, por ejemplo, hace poco hay un documental que ha ganado en el SGAI Cinemat, que es el festival de cine que tiene lugar en Madrid, del que este año he sido jurado, con lo cual pues me he visto todos los documentales, en el que salía precisamente esta situación en la que, por ejemplo, las fuerzas policiales, las fuerzas del orden, persiguen a las personas con una orientación sexual que no cumple la normativa, como señalaba antes Pablo, esa heteronormatividad y que forma parte de ese régimen patriarcal. Entonces hay documentales que lo reflejan y son muy importantes de conocer. Para continuar en esta línea, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala en estas violaciones de derechos humanos varias cuestiones. Por ejemplo, el abuso hacia la violencia física, la tortura, el secuestro y los asesinatos selectivos. Leyes penales discriminatorias, que era lo que os comentaba en la anterior diapositiva, que van desde la pena de muerte, como la persecución, el encarcelamiento, etc. Leyes que prohíben la difusión de información sobre la homosexualidad, que esa iría en la línea de Rusia, aunque lo de Rusia ya empieza a exceder y es, como decía, habitual que haya asesinatos de personas homosexuales o transexuales que quedan impunes porque la ley no lo persigue. Niños y adolescentes LGBTI que son objeto de intimidación e internamiento, o la tortura que ocurre con frecuencia en los lugares de detención. Señalar, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en uno de sus últimos informes señalaba que en América Latina es muy habitual la impunidad. De hecho, ese es el gran problema. Es decir, aunque, lo señalaban antes también, aunque la legislación pueda ser más o menos permisiva o pueda apoyar o no apoyar, si luego cuando se cometen asesinatos o persecuciones hay una impunidad total, no nos sirve de nada la ley. Por eso la Corte Penal de América Latina señalaba, de Derechos Humanos, señalaba como muy importante esta situación. ¿Alguna legislación internacional en torno al tema de la orientación sexual y la identidad de género? En 2008 fue la primera declaración en la que Naciones Unidas hablaba sobre la orientación sexual y identidad de género a propuesta, si no recuerdo mal, de Francia, para reconocer esta realidad. Hubo 66 países firmantes que estaban de acuerdo en que había que luchar por los derechos de estas personas y, como veis, faltan muchos países ahí. ¿Quiénes no firmaron? Pues países musulmanes, gran parte de los países africanos, Vaticano, etc. Entonces, esto es una realidad que parece que ha ido transformándose, pero solo parece. Hubo una resolución en el año 2011, como veis, muy reciente, en la que por fin el Consejo de Derechos Humanos hablaba un poco de la necesidad de que la orientación sexual o la identidad de género forme parte de esos derechos humanos. Y ya en el año 2014 ha sido cuando por fin ha salido a la luz una resolución contra la violencia y discriminación de personas LGBT, que os podéis imaginar, tampoco han firmado todos los países del mundo. Es decir, está empezando a haber esas resoluciones, pero no hay un apoyo internacional por parte de todos los países, con lo cual la situación es
de gran vulnerabilidad. Algún dato. Según Naciones Unidas, 78 países, es decir, el 40% del total de los miembros de Naciones Unidas, siguen teniendo legislación que criminaliza las relaciones homosexuales y condenan a pena de muerte.